En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora vamos a hablar con don José Luis Gil, quien es exmiembro del GEIN y experto en inteligencia. Lo hemos convocado para que nos cuente cómo fue la gesta histórica del GEIN en la captura de Abimael Guzmán, dado que el lunes 12 se cumplen 30 años del histórico evento. ¿Cómo está, José Luis? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes a tu público, a todo el Perú que nos escucha a través de tu prestigioso medio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis. Bueno, me gustaría que nos cuente paso a paso cómo fue, cómo se armó el operativo, qué hacían los agentes del GEIN, cómo llegaron a atrapar a Abimael Guzmán. Bueno, a ver, contarte la historia no vamos a poderla hacer en 10 minutos, ¿no? Es una historia muy larga. No, el resumen ejecutivo, digamos. Te puedo decir, entre las cosas que te puedo decir que han sido una de las cosas más apasionantes de mi vida, ha sido una de las emociones más profundas que hemos podido tener cada uno de los que integramos este equipo, porque cada uno teníamos determinadas responsabilidades. Y una de las cosas más importantes que se hicieron fue la investigación y el secreto, ¿no? El guardar el secreto, el que no se filtre por ningún lado la información que ya se venía manejando de mucho tiempo atrás. Es una operación que ha durado varios años. Si juntamos los periodos en los que se hicieron investigaciones de cómo se formó el GEIN, en la práctica Benedicto Jiménez crea el Grupo Especial de Inteligencia para capturar a la cabeza. La estrategia era esa. Llegó felizmente a la DIRCOTE alguien con una visión estratégica mucho más fina, digamos, como Benedicto Jiménez. No significa desconocer que hubieron más oficiales con muchas ideas, pero creo que sí, Jiménez fue muy radical en decir necesitábamos tener un grupo especial solamente para la cabeza. Si bien es cierto, los atentados en ese momento, en esa época, eran tremendos, los muertos regados en las calles, los policías, los militares asesinados, tanto en el campo como en la ciudad, realmente requerían una respuesta. Ya tenían una respuesta del Estado y de los gobiernos que tuvieron, el gobierno de Alan García, el gobierno de Fujimori, ya tenían una respuesta estratégica por el lado de la ciudadanía. Sin embargo, la inteligencia no había llegado al nivel que se requería, no había dado el siguiente paso, y ese paso fue fusionar la inteligencia con la investigación policial, a la cual hoy le decimos inteligencia operativa, ¿no? La recopilación de datos ha sido monumental, porque hemos tenido que leer atestados, compulsar muestras, revisar informaciones antiguas, la propia información que producían las capturas anteriores. No hay que olvidar que la captura de Guzmán, previa a ella, tuvieron otras operaciones en las que se ha ido capturando a los niveles por debajo de él, pero no tan debajo de la organización, ¿no? Es decir, han habido operaciones previas, ¿no?, que finalmente llevaron a encontrar, a ir hilvanando operaciones que finalmente nos llevaron a la captura de Guzmán. Benedicto Jiménez ha sido y es hasta ahora, digamos, una de las personas más inteligentes que he conocido en el tema de la inteligencia y de la investigación, un estratega que nos guió, nos llevó por este camino, por el camino de construir con las evidencias una realidad que estaba oculta, estructurar con cada una de las partes la monstruosidad que estaba oculta debajo de la sociedad. Eso ha sido, creo, lo más importante, ¿no? Y luego ya vienen los detalles, aquellas circunstancias
especiales que cada uno de nosotros vivió, porque no solamente es una circunstancia, sino son una serie de circunstancias: el que se vistió de basurero, el que lo hacía de cura, el que se transformaba sus voces, ¿no? Las vigilancias permanentes, es todo un cúmulo de experiencias y anécdotas que te hacen definir todos los días durante los últimos 30 años que lo que hicimos, uno, no lo hicimos en vano, dos, fue la experiencia más fascinante que cualquier ser humano puede vivir en este campo. Y por ejemplo, ¿qué estaba haciendo el Grupo Especial de Inteligencia una semana o días antes de atrapar a Abimael? ¿Estaban afuera de las casas, estaban recopilando información, estaban interrogando informantes que les decían dónde estaban? ¿Cómo llegaron a encontrarlo? Bueno, a ver, ya se habían hecho varias operaciones, ¿no? Y se había capturado ya en julio de ese año a uno de los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, llamado Sotil. Nosotros le decíamos Sotil porque era un jugador que nos repartía todas las pelotas, era el que nos llevó en la práctica detrás casi de todos los dirigentes, sin saberlo, claro, ¿no? Y eso es gracias a la vigilancia, ¿no? Él fue el director de la Academia César Vallejo en aquel tiempo, ¿no? Luis Arana Franco, ¿no? A quien descubrimos de que él tenía relaciones con una y otra persona. Su nombre había aparecido en un documento que Abimael Guzmán había tenido en una casa que nosotros golpeamos y que ya no estuvo, que él se fue, ¿no? Y ahí estaba en un documento oculto, en un manuscrito de Abimael, el nombre de algunos dirigentes, y entre ellos el nombre de Luis Alberto Arana Franco, ¿no? Que tenía un seudónimo, etc. La investigación para ubicarlo nada más fue una investigación bastante minuciosa y nos permitió finalmente encontrarlo por San Luis, ¿no? Encontrarlo en un inmueble, ¿no? Y ahí comienza el seguimiento, y él pues se reunía después de los seguimientos a pasto de todos los días, desayuno, almuerzo y cena, lo levantábamos y lo acostábamos. Nos permitía ir conociendo uno a uno a los dirigentes que se reunían con él, y cada persona con la que se reunía Arana Franco estaba vinculada al Sendero Luminoso, ¿no? Y todos estaban clandestinos, ¿no? Entonces esta cantidad de datos que hemos ido recopilando también con él nos permitió llegar a un cúmulo de casas, acotando más la investigación, ¿no? Llegamos finalmente a una casa en San Antonio, y en la casa de San Antonio, donde había estado Abimael Guzmán con Maritza Garrido Leca y el ingeniero Inchaustegui, ¿no? Hicimos averiguaciones, investigamos, hablamos con guardianes del área, hasta que alguien les mostramos las fotos, porque ya habíamos ubicado a esta pareja en una casa por la avenida Villarán. Así es que comienzan las comprobaciones, ¿no? Y a un guardián de una calle en Miraflores, en San Antonio, donde había estado Abimael Guzmán con esta pareja, le mostramos la foto a este guardián, ¿no? De ellos, ¿no? Y le dijimos, estamos buscando a mi sobrina, me dice que vive por acá, ¿no? Y cuando el guardián vio las fotos, dijo, sí, los dos son una pareja de jóvenes. Él es un ingeniero y la señora es bailarina, ¿no? Sí, pero ellos tienen su abuelito. A veces lo pasean al abuelito, a veces lo regresan. O sea, ¿no? que Abimael se paseaba por las calles. Sí, claro, porque no había forma de que el guardián no lo haya visto. Entonces, en algún momento lo sacaban y lo traían, ¿no? Entonces, ¿por qué lo había visto en todo caso, no? Lo había podido visualizar, ¿no? Entonces, eso nos confirma entonces que en la casa donde ya teníamos ubicado al Chaustegui y a Maritza Garrido Leca, era altamente probable que esté Abimael Guzmán. Así que esa casa se rodeó, se cercó, se puso una vigilancia muy sofisticada, ¿no? Que no era electrónica necesariamente, porque les hablo de 1992, cuando hace 30 años no teníamos tanta tecnología, ¿verdad? Y establecemos un sistema de vigilancia en todo el área, que incluía desde el óvalo
Villarán, creo, Ah, cerca de oye. Villarán hay un módulo grande ahí, ¿no? Hacíamos una triangulación con la avenida, esta gran avenida que es donde pasa el tren ahora, ¿Aviación? Aviación, triangulábamos Villarán, Aviación y el Óvalo, ¿no? Que está cerca. ¿Por qué? Porque Marisa Garrido Leca, quien era la que manejaba un Jetta color verde, nuevecito, que es donde entraba y salía, llevaba las cosas, ¿no? Ella era una persona muy, muy acelerada para manejar. Entonces, si tú le ponías carros muy cerca de ella y querías alcanzarla, ella te iba a mirar, te iba a ver. Ella iba a detectar que estaba siendo seguida y eso ponía en riesgo la operación. Así que ampliamos el radio del seguimiento, ¿no? Gracias también a un puesto de vigilancia que pusimos muy cerca de ahí, en la casa de una persona que nos prestó su azotea. Y nos permitía ver hacia dónde salía y hacia dónde desembocaba, o a Villarán, o a Aviación, o a Óvalo, o sea. Y los agentes hicieron un trabajo muy fino, muy delicado, ¿no? Para no hacer que ella descubra que lo estábamos siguiendo, ¿no? En la práctica invadimos la zona con agentes hasta que les dábamos el pase, pero la gente no sabía dónde estaba exactamente. Pero sí hacían el seguimiento de las personas que se iban indicando, ¿no? Y entonces esta actividad te va permitiendo que poco a poco vayas aprendiendo evidencia tras evidencia tras evidencia que te lleva a un nivel de convicción de que aquí está Abimael Guzmán. Porque, por ejemplo, ella, muy cerca de ahí, hacía compras de medicamentos, ¿no? Y se deshacía de la basura que llevaba en las manos, por ejemplo, ¿no? O papeles pequeños, ¿no? Y los agentes se dieron cuenta que en una visita a una farmacia, ella tira un papel que cae justamente a uno de estos buzones que está abierto. La gente identifica el papel, ella pasa, se ve en su carro, levantan el papel y decía una sigla que fue determinante, ¿no? Decía 3 RBP y otros datos más. Entonces nadie entendía, bueno, la gente a veces no podemos entender todo lo que recibimos, ¿no? Pero analizando y comparando estas siglas con estos números, con la documentación que teníamos de ellos, decía en realidad tercera reunión del buró político. Del buró político. Entonces, si ella está votando un documento borrador, que es la tercera reunión del buró político, estamos hablando de que el buró político son 5, ¿no? Son 5. Era Abimael, Miriam, Feliciano y los otros 2 o 3 más. Entonces, estas evidencias, pequeñas evidencias, iban construyendo la convicción. O sea, no es que te digan ahí está, o que tú sospeches, o que tú creas o imagines que está en un lugar. Tienes que tratar de encontrar más evidencia para poder construir la decisión de que esa casa tiene que ser golpeada de inmediato, ¿no? Así que eso construyó pues la idea en los jefes, ¿no? En Benito Jiménez, en quienes dirigían en ese momento el grupo, de que habían altas probabilidades de que Abimael esté en ese lugar, ¿no? La misma presencia de Marisa Garrido, la misma presencia de este chico Inchausti, que ya lo habíamos visto en otros lugares, las mismas declaraciones de las que habían hablado sobre ellos nos daba clara idea de que estaba en ese lugar. Y finalmente la aparición de Cipión Tábara, que es Zenón Vargas, ¿no? Zenón Vargas era a quien se le acusó, bueno, él era el contacto principal de Abimael Guzmán con todos los demás aparatos. A él se le ubica en Balconcillo, en una casa, un agente nuestro con cara de muy niño, de muy jovencito, ¿no? Le decíamos al piste a este agente, entra a un callejón donde estaba
Ciprián Tábara o Vargas, ¿no? Y ubica dónde vivía este sujeto, y ya sabíamos que tenía contactos con Guzmán. Eso fue mucho antes, horas antes de la captura de Guzmán, fue en la mañana. Ahí participo yo. Así que... O sea, usted sí, o sea, sí se sabe que a la casa entraron 5 agentes, ¿no? A la casa de Abimael. Pero en esa mañana, y quizá puede extenderse un poco más en eso, porque es algo que no se suele contar tanto, habían atrapado a un coordinador, digamos, de Sendero Luminoso en Balconcillo. Así es, al coordinador nacional, que era Zenón Vargas, su nombre verdadero, pero que él se hacía pasar como Cipión Tábara, ¿no? Uh-huh. A él lo capturamos primero. Era la última fase de las comprobaciones. El mismo 12, pero por la mañana. El mismo 12 en la mañana. Eso iba a ser el detonante, eso iba a ser lo que nos decía si estábamos realmente en el camino correcto, si es que ese 80% que teníamos ya era 98%, y efectivamente, ¿no? Entramos luego de la ayuda de este agente vestido de escolar, que nos abrió la puerta, nos franqueó la puerta, hasta el segundo piso donde donde teníamos la oportunidad de poder entrar a esa casa, ¿no? Ya habíamos capturado a Cipión Tábara o Zenón Vargas en el puente Mancocápac debajo, cuando habían los Enatru, ¿no? Y con las llaves de él entramos a la casa, habían 3 sujetos armados, y encontramos toda la documentación que estaba lista para ser llevada a donde Abimael. Y cuando ocurre esto en la mañana, ¿Benedicto toma la decisión de entrar a la casa de Abimael? Ya la decisión de la captura se había dado días antes, ya, o sea, era una decisión ya tomada, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue acelerar el proceso, ¿no? Porque a ver, tú puedes... Porque se hubiese asustado, digamos. Abimael se hubiese asustado, digamos, si se enterara. Claro. A ver, puede ser que tú dices, ya de acá el 15 lo capturamos, pero el 12, el 13 se va. Entonces tienes que tomar decisiones, ¿no? Y se tomaron decisiones. A veces no hay decisiones convencionales, pero son parte de toda una estrategia, ¿no? Y finalmente capturamos a Zenón Vargas, le encontramos documentos del partido, o sea, de la organización, le quitamos sus llaves y con esas llaves entramos a su departamento, donde finalmente comprobamos que habían documentos para Abimael Guzmán. Eso fue finalmente el detonante para que ya se decida la operación ese mismo día, ¿no? O sea, si bien es cierto, ya la orden de captura estaba dada, o sea, ya la decisión de nuestro jefe estaba dada, se iba a ir ejecutando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y bueno, ya Benedicto Jiménez reúne a la gente, los redistribuye, y ya se rodea la casa y viene toda la operación hasta las 8 de la noche, en que se franquea la puerta, ¿no? Con la finalidad de que aprovechar para no estarla rompiendo ni hacer bulla, porque si tú rompes la puerta pierdes 2 principios fundamentales, ¿no? Que son la sorpresa y la oportunidad. Las capturas se hacen así, con sorpresa y con oportunidad. No se pueden hacer golpeando puertas o tocando timbres o yendo con el fiscal con su medallita y parándote en la puerta de los terroristas. Eso no se puede hacer, como lo están haciendo ahora último, lamentablemente, ¿no? Entonces, para eso nosotros somos profesionales en investigación, en operación. Para eso la ciencia policial ha desarrollado todas estas materias, ¿no? Y una de ellas es el estudio de la sorpresa y la oportunidad, que no lo hace pues un juez o un fiscal, eso lo tiene que hacer un experto en operaciones, como era Benedicto y el grupo que le había convocado, ¿no? Don José Luis, me disculpa que lo interrumpa, pero antes de que se acabe el tiempo quería hacerle la siguiente pregunta. Una fuente me ha contado que usted fue el primero en entrevistar o digamos en interrogar a Abimael. ¿Eso es cierto? Qué buena fuente tienes, ¿ah?
¿Podría contarnos Bueno, algo de sí, eso a ver. o es privado? No. Yo creo que la captura de Guzmán no me pertenece a mí, le pertenece al pueblo peruano. Y esos detalles le pertenecen al pueblo peruano, no me pertenecen a mí. Y efectivamente, Benedicto Jiménez, después de la captura, decide designarme a mí y a otro oficial más para interrogarlo. Había cuenta que, como siempre, en todo grupo humano hay quienes se dedican a estudiar la organización. Y nosotros, que éramos oficiales jóvenes, pues estudiábamos, leíamos y sabíamos bastante, por lo cual podíamos sostener una conversación y además teníamos experiencia policial, habíamos interrogado a otras personas, teníamos habilidad para el interrogatorio, para las preguntas, para las características que debe tener un interrogador. Fueron 13 días los sometimos a interrogatorios, sacamos varias deducciones, ¿no? Hipótesis, mejor dicho, ¿no? Entre ellas de que él había sido timado por sus dirigentes, porque los dirigentes, que son como los generales, ¿no? Le decían casi que ya tomaban el poder del país, y casi que eran la mitad de peruanos los que querían tomar el poder del país, y eso era una mentira, y él se dio cuenta que le habían mentido, ¿no? Lo otro es que él pensó que había una llamada policía política, ¿no? Que eran unos cientos y miles. Éramos muy pocos, éramos un grupo especial solamente. Lo tercero es que él, incluso no diciendo algunas cosas, nos confirmaba varias. Lo cuarto es que la sospecha que teníamos de que él asesinó a su esposa juntamente con Miriam, A Nora, ¿no? A Nora, o sea, las sospechas crecieron más aquel día cuando lo interrogamos sobre ese tema, ¿no? Y nosotros hasta ahora tenemos esta fundada sospecha de que él con Miriam terminan asesinando a Miriam, a Nora, y eso se sabrá algún día, con toda seguridad, ¿no? Bueno, sí, pero también fue una experiencia bastante compleja, ¿no? Claro, porque me imagino que él todavía no habría entrado en la dimensión del hecho de lo que le había pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que él creía que ya en la práctica la revolución peruana estaba a punto ya de terminar esa fase y que ya pasábamos casi a la revolución socialista, y si la hacíamos en Perú pasábamos en todas partes de Sudamérica, ¿no? O sea, él estaba bastante esperanzado, digamos, de que esto vaya a suceder. Pero vivía en otra realidad. La realidad es que eran un grupo de terroristas sanguinarios que no tenían mucho apoyo popular, ¿no? Sí, pero incluso dentro de la organización tuvieron posturas contrarias, y esa creo, o sea, la hipótesis es que esa es una de las razones por las que ellos asesinan a Nora, ¿no? ¿Por qué? Porque ella era una persona de otra posición, su posición era revolucionaria, por cierto. Igual era terrorista, ¿no? Pero tenía alguna otra opinión. Habían traspasado la parte militar, habían excedido la parte militar asesinando a campesinos, y entonces esa discusión, ese problema, terminó por resolverse, creo yo, con la muerte de Nora. ¿Y qué sensación le dejó a usted conversar con Abimael Guzmán? ¿Usted conversó con Abimael el mismo 12, el 13? No, el 13, porque el mismo 12 hubo mucho jaloneo, muchos temas políticos, ¿no? Había que transportarlo también, ¿no? Me imagino que el transporte habrá sido un tema complicado. Sí, porque además nosotros, él estaba detenido en la sede de la DISCOT en la Avenida España, pero todos los días que lo llevábamos al interrogatorio lo trasladábamos al edificio del frente, ¿no? Y entonces él sentía que lo llevábamos de un sitio a otro, ¿no? Eso fue también para él atemorizante, porque pensaba que lo estábamos llevando a algún lugar, pues, ¿A algún lugar? A un área más cómoda. O sea, él tenía miedo por su vida. Trabajo, ¿no? Tenía miedo por su vida. Sí, pero después se fue dando cuenta que nosotros no estábamos en la línea del asesinato. Estábamos sí en la línea de la ley, en la línea de... que lo juzgue la justicia.
que la justicia sea la que se haga cargo, ¿no? Creo que yo tuve que hacer, en lo personal, puedo decir, y aquí quiero ser personalista, ¿no? Tuve que hacer un análisis profundo si iba a ser capaz o no de poderlo interrogar. No bastaba ser policía, no bastaba tener el conocimiento. Tenía que estar preparado emocionalmente, porque era una persona que había asesinado muchísimas personas. Hay sentimientos encontrados, soy un ser humano como todos. Pero creo que finalmente se impuso la razón, se impuso el país y la necesidad de que se haga un interrogatorio que nos dé una mirada hacia el futuro, una mirada más objetiva. Y eso fue lo que pasó. Nos dimos cuenta que él estaba totalmente fuera del lugar, que él había entrado malamente a una revolución, entre comillas, que el país no quería, ¿no? Y que algo se podía hacer por el país. Lamentablemente las autoridades, los partidos, ni el pueblo peruano entendió, y hoy lamentablemente ese mismo pensamiento de hace 30 años está nuevamente surgiendo con este gobierno de Pedro Castillo. Bueno, desde aquí, como usted empezó, le quiero decir que la operación, digamos, del 30 de septiembre y todo el trabajo que hizo el GI antes y después de la captura no ha sido en vano. Creo que el pueblo peruano, en su gran mayoría, estamos agradecidos con ustedes por lo que hicieron, y esperamos que la fecha sirva para rememorar y aprender de nuestra historia. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Santiago, y aprovecho tu cámara un segundo para invitarlos mañana a las mañana 10 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el Parque Almirante Miguel Grau, donde se va a iniciar la marcha justamente conmemorando los 30 años de la captura de Guzmán, que se llevó a cabo el 12 de septiembre de 1992 a las 8 de la noche. Un gran abrazo. De Miguel Grau de Miraflores, ¿verdad? De Miraflores. Listo, muchas gracias, José Luis. Ya saben. Muchas gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.